Buenas tardes, economista Hugo Donoso, de la materia de ecuaciones diferenciales. El tema que nos tocó es método numérico de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, Euler mejorado y Runge-Kuyt. Los integrantes del grupo son Sánchez Vicentes, Vivas Nayelis, Lozada Roberto y quienes habla Joel Arias. Yo les voy a hablar sobre la introducción. Bien, los métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias contribuyen a un área crucial en la computación científica y la ingeniería, permitiendo aproximar, solucionar precisas cuando no es factible ordenar soluciones analíticas exactas. Entre los métodos más fundamentales se encuentra el método de Euler mejorado y los métodos de Euler-Kutta. El método de Euler mejorado, también conocido como método de EU, se basa en una aproximación simple de la solución mediante la estimación de la pendiente de la función en puntos discretos. Aunque es relevante fácil de implementar, su precisión puede ser limitada para el EDO complejo o para intervalos de paso grandes. Ambos métodos de Euler mejorado y Runge-Kutta son parte de una gran familia más amplia de técnicas numéricas diseñadas para resolver ecuaciones diferenciales con diferentes niveles de precisión y complejidad. La elección de métodos adecuados depende de la precisión requerida, la complejidad del sistema y los recursos computacionales disponibles. Gracias. El método de Euler mejorado, también conocido como el método del punto medio o método de Heun, es una técnica numérica utilizada para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Este método mejora la precisión del método de Euler básico al considerar la pendiente en el punto medio del intervalo de integración, proporcionando así una aproximación más exacta de la solución. La definición. El método de Euler mejorado se basa en el cálculo de dos pendientes. Pendiente en el punto xn y yn, denotada como K1. En este contexto, K1 representa la pendiente de la función en el punto inicial del intervalo actual. Esta pendiente se utiliza para hacer una primera aproximación del valor de él en el punto medio del intervalo. 2. Pendiente en el punto medio del intervalo utilizando K1 para estimar el valor de Y en el punto medio, denotada como K2. Aquí K2 es la pendiente como medio estimado usando K1. Esta pendiente es una mejor aproximación de la pendiente promedio sobre el intervalo y se utiliza para actualizar el valor de Y al final del intervalo. Aplicaciones y beneficios. El método de Euler mejorado se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones científicas de ingeniería donde la solución de ecuaciones diferenciales es esencial. Algunas aplicaciones incluyen modelado de sistemas dinámicos. Se utiliza en la simulación de sistemas físicos, biológicos y económicos, donde las ecuaciones diferenciales se describen evolución temporal del sistema. 2. Análisis de circuitos eléctricos. En ingeniería eléctrica para analizar circuitos con componentes no lineales donde las ecuaciones diferenciales modelan la relación entre el voltaje, corriente y tiempo. Comparación con otros métodos. En comparación con el método de Euler básico, el método de Euler mejorado ofrece mayor precisión sin un aumento significativo en la complejidad computacional. No obstante, existen más avanzados como el método de Runge-Kutta de cuarto orden que proporcionan una precisión aún mayor a cambio de un mayor esfuerzo computacional. En conclusión, el método de Euler mejorado es una herramienta poderosa para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, combinando simplicidad y precisión. Su aplicación en múltiples disciplinas le convierte en un método valioso para investigadores y profesionales que requieren soluciones numéricas precisas y eficientes. Gracias. Muy buenas tardes, economista Hugo Donoso. Me toca hablar sobre Rincuta.
método de Green-Coulter es una técnica numérica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias desarrollada por dos personas, Ted Bunge y Martin Coulter, que fueron los principios que al principio del siglo XX es utilizado ampliamente en la física, en ingeniería y en la economía para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales sin solución analítica exacta. Este método divide el intervalo de solución en subintervalos más pequeños, calculando la pendiente de la función en diferentes puntos y promediándola ponderadamente para obtener la solución en el siguiente punto. Esto se repite iterativamente con alta precisión y eficacia computacional. Incluso para ecuaciones Villa difícil de resolver con otros métodos, que puede resultar costoso en términos computacionales para ecuaciones complejas y que requiere una cuidadosa selección del tamaño. Sigue siendo una herramienta fundamental y versátil en el análisis numérico, aplicable en diversos campos científicos y en la ingeniería, que ha servido como base para el desarrollo de otros métodos numéricos avanzados. Muchas gracias. Muy buenas tardes, economista Hugo Donoso. El día de hoy yo les voy a presentar un ejemplo de dos ejercicios prácticos para el tema de Euler mejorado y RK4. A continuación tenemos el tema ya antes mencionado y vamos a empezar con el método de Euler mejorado, antes recordando que estos dos métodos sirven para encontrar una aproximación de problemas de ecuaciones de primer orden. Tenemos el método de Euler mejorado y como primer ejemplo tenemos lo siguiente. Considera el problema de condición inicial y' es igual a 0.4 xy, donde y, cuando y valga 1, x va a valer 1. Y aproximar el valor de y cuando valga 2, con un tamaño de paso de 0.1 o h representado con 0.1. Para el Euler mejorado se va a usar la siguiente fórmula. Y sub n más 1 es igual a y sub n más h por la función de x sub n y y sub n, más la función de x sub n más 1, y sub n más 1 por dividido para 2. Tenemos la solución a este ejercicio ya antes mencionado, recopilando todos los datos que tenemos de y', cuando y valga 1 cuánto va a valer x, y cuando y valga 2 cuánto va a valer x, y el tamaño de paso. Ya teniendo todo eso y reemplazando la fórmula, podemos tener lo siguiente. Si nos damos cuenta, en nuestra fórmula principal, en la que está de color verde arriba, ya casi al final tenemos y sub n más 1 y tenemos un signo de multiplicación en la parte de arriba. Entonces, para nosotros poder resolver la ecuación inicial, tenemos que resolver esto que está dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque se nos haría mucho más fácil al momento de encontrar la solución final. Entonces, resolviendo este y sub n que tenemos aquí en el paréntesis, podemos decirlo que lo resolveremos de la siguiente manera. Y sub n más 1 por es igual. Esto de aquí va a ser igual a y sub n más h, que h viene a ser la marca de paso, por la función de x sub n, y sub n. Ya mostrándole un ejercicio más práctico y ya antes visto, tenemos este cuadro, método de Euler mejorado, aproximar el valor de y sub 2 si y es igual a 0.4 x sub y. Tamaño de paso es de 0.1 y antes mencionado, y la condición inicial es que cuando y valga 1, x va a valer 1. Tenemos x sub n y y sub n ya dado en nuestra ecuación. Entonces ya sabemos que nuestros n van a ir desde 0 hasta 10, usando la fórmula ya antes vista.
tenemos que nuestra x va a ser el total de cada uno de los n más la marca de paso. 1 más 0.1, 1.1, 2 más 0.1, 1.2. Y así sucesivamente. Se les va a ir sumando la marca de paso. Para encontrar nuestra y sub n, tenemos aquí un valor de 1.04. Fijémonos en los valores que tenemos ahí encontrados. Un y aproximado, que es en lo que se va a centrar este tipo de ejercicios, en una aproximación. El y real, que ya vamos a ver cómo se le encuentra, y el error absoluto, que es la diferencia entre estos dos. Fijémonos en el cuadro para poder hacer la resolución del primer paso. Ya. Como solución, fijándonos en el cuadro ya antes visto, tenemos la fórmula general en la cual para poder resolverla tenemos que encontrar nuestro y sub n. Entonces vamos a hacer la solución. Ejemplo, y sub n más 1 por es igual. Nuestra y sub n en el ejercicio ya antes mencionada es el 1, ¿ya? Más h, que es la marca de paso, 0.1, por la función. ¿Cuál es la función? 0.4 xy. ¿Cuánto va a valer mi x sub n? 1, porque aquí lo veo en el ejercicio, no sé si se logra apreciar. ¿Y cuánto va a valer mi y sub n? 1. Y todo esto de aquí que me va a dar 1.04. ¿Ya? Ahora, reemplazándolo en nuestra fórmula, ya la general, la de color verde, tenemos que y sub n más 1 va a ser igual a y sub n, que es 1, más h, que es 0.1, por la función de x sub n y y sub n, que es la que ya tenemos acá arriba, que es 0.4 por 1 y por 1, más 0.4, 1.1 por 1.04. ¿Por qué ahora usamos el 1.1 y el 1.04? Porque ya habiendo encontrado nuestra x sub n en el lado de acá, que es sumándole la marca de paso a cada uno de nuestras x, ya podemos decir que nuestra x sub n que sigue es 1.1. Y nuestra y sub n que sigue, la ya antes encontrada, es 1.04. Dividido para 2. Y esto nos va a dar un resultado de 1.04288, que es lo que tenemos acá en nuestra y aproximada. Ya tenemos la aproximación. Y ahora bien, aquí es donde entra el Euler. ¿Por qué? Porque para hallar YR, que es la Y real, vamos a usar la fórmula de Euler a la menos 0.2 más 0.2 por x elevado al cuadrado. Suena difícil, pero no lo es. Y sub r es igual a Euler menos 0.2 más 0.2 por nuestra x, ¿cuál va a ser? La que hemos encontrado acá, x sub n, 1.1 elevado al cuadrado. Y tenemos 1.04288, que es el que tenemos aquí en y real, 288. Ya redondeado nos da 289. Y el error absoluto, que va a ser simplemente la resta de nuestra y aproximada y el y real. Aquí hemos usado el Euler mencionado en este método para realizar una aproximación a esta solución, para la cual tenemos que resolverlo de paréntesis. Una vez resuelto, se lo reemplaza en la fórmula principal y obtenemos cada una de estas cantidades. Y de esta forma podemos ir armando nuestra tabla. Si se dan cuenta, todo concuerda con lo que ya se ha encontrado en el ejercicio de una manera práctica. Ahora, el método de RK4 tambi'én es una aproximación. Ahora, para verlo de una manera más explícita, vamos a considerar el problema de condición inicial, que es y sub prima, lo mismo, de 0.4x sub y, cuando y valga 1, x va a ser igual a 1. Y aproximar, siempre nos damos cuenta que dice aproximar el valor de y sub 2 con un tamaño de paso de 0.1. Datos generales que me da el ejercicio. Y prima, que puede ser reemplazado por derivada de por diferencial de y sobre diferencial de x, igual a la función de x sub y. Esta es de orden 1, una función lineal. H, que es nuestro tamaño de paso, que ya lo tenemos aquí, de 0.1. X sub 0 es el valor inicial de la x, de la condición inicial.
entonces es 1, y sub 0, 1 también, porque nos da en la condición inicial, y x sub f, que es la última iteración de la condición que vamos a encontrar. Pero bien, hagámoslo práctico para que se nos haga más fácil. Tenemos que vamos a usar esta fórmula. Y sub n más 1 es igual a y sub n más h sobre 6 por k1 más 2k al cuadrado más 2k sub 3 más k4. Tenemos aquí nuestra k1 que va a ser reemplazada por la función de x sub n, y sub n, nuestra k2 que va a ser la función de x sub n más h, que es nuestra marca de paso, dividido entre 2, y sub n más h dividido entre 2 de k sub 1. Tenemos nuestra k sub 3, que es la función de x sub n más h sobre 2, y y sub n más h sobre 2, k2. Y por último, nuestra k4, que va a ser la función de x sub n más h, y sub n más h, k3. Si nos damos cuenta, aquí usamos k1, que es constante 1, constante 2, constante 3 y constante 4. Pero bien, resolviendo el ejercicio ya antes mencionado, que es el mismo de Euler, en este método, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, usa el método de Runge-Kutta, o RK, con un marco de paso de y 1.5 para la solución de diferencial de y sobre diferencial de x de 2x y por 1 igual a 1. Compara los valores del método de Euler mejorado y Runge-Kutta de cuarto orden. Y diga cuál es la mejor aproximación. Ya, como es el mismo ejercicio, ya tenemos las soluciones. Y aquí tenemos cada uno de los procesos que se han realizado. Tenemos x sub n y y sub n, k1, k2, k3, k4, y sub n más 1. Esto de aquí se va resolviendo de una manera más fácil en Excel, simplemente ingresando la fórmula y poniendo cada uno de los datos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nuestro y sub n más 1, cuando tenemos un número de 4, va a ser igual a nuestro y sub n cuando tenemos un número de 5. ¿Y cómo podemos demostrar esto? Esto de aquí lo podemos ingresar en un software y nos va a arrojar valores verdaderos. Y podemos darnos cuenta que tanto el Euler mejorado como el método de RK4 nos dan la aproximación. Gracias.